Bienvenidos a un nuevo problema sobre balance de cantidad de movimiento. En este caso vamos a ver el flujo a través de un tubo circular. En este caso consideramos un tubo circular de longitud L. Esta es la longitud efectiva del radio R, a través del cual o dentro de él fluye un fluido en sentido descendente. Como dice el texto, el flujo es descendente por efecto de presión, es decir, hay una diferencia de presión entre un punto y otro del tubo, y además hay un efecto de la gravedad, es decir, del peso relativo al volumen del fluido contenido. El fluido es puro, tiene una densidad y una viscosidad constantes, y la relación L comparada con el radio es mucho mayor, lo que permite despreciar efectos finales. Es decir, esta es la longitud efectiva. Antes de considerar la longitud efectiva en la zona de entrada y de salida del fluido, pueden haber deformaciones del flujo por estos efectos finales, y la dirección del flujo no necesariamente es paralela a la pared del tubo. Pero estamos despreciando esas características debido a esta relación de la longitud con el radio. A continuación veamos de la misma manera y la metodología que hicimos en el anterior problema. Veamos la definición de las coordenadas espaciales que vamos a usar y los componentes de velocidad considerados. Bien, lo primero que podemos hacer es un esquema de cómo creemos que se va a desarrollar el flujo dentro del fluido. Por conocimientos básicos de flujo de fluidos y el manejo de otras características físicas del problema, entendemos que el flujo tiene esta forma, es más o menos un perfil parabólico donde la máxima velocidad se encuentra en el centro del tubo, y a medida que me aproximo hacia la pared del tubo, a ambos lados, la velocidad va disminuyendo de esta forma hasta tener un valor igual, un valor nulo. Fíjense que el problema es simétrico, es decir, ambos lados de este corte, el perfil es el mismo. Entonces, esto permite también simplificar un poco el problema. En este sentido vamos a definir ahora las coordenadas espaciales. En este caso está claro que las coordenadas que vamos a manejar son de tipo cilíndricas, donde tenemos la componente radial, la componente longitudinal y la componente angular. Entonces vamos a definir ahora el dominio de cada componente y su representación en el esquema que hemos dibujado. Como pueden ver aquí, está claro que el componente radial está definido en un dominio. El componente radial va a estar definido entre 0, que es el centro del tubo, hasta un valor R, que es el radio del tubo. Entonces, este es el dominio para la coordenada radial. Para la coordenada longitudinal, Z, podemos decir que su longitud es la misma, es desde un punto de un valor 0 hasta un valor L, que es la longitud total del tubo. Y la componente θ no es nada más que todo el dominio respecto a la circunferencia del tubo, que básicamente lo podemos poner así, como 0, θ, y podemos poner en radianes o en ángulo. Bien, con esto hemos definido el dominio de las componentes cilíndricas o las coordenadas cilíndricas del problema. Ahora analicemos las componentes de velocidad. En este caso está claro que, como ven acá, la velocidad tiene una dirección. En este caso, la velocidad tiene una sola dirección, que es la velocidad en z. Entonces, la velocidad en z, pero como pueden ver acá, cambia con el radio. Dependiendo de la posición del radio, yo tengo una determinada velocidad. Entonces, eso me dice que la velocidad en z es dependiente del radio. La velocidad en r va a ser nula porque no tenemos componentes radiales de la velocidad, no hay un flujo del centro hacia los extremos de la tubería en el sentido radial, y por supuesto la velocidad en θ también es 0 porque no tenemos un componente en θ, un componente que se mueve en ese sentido. Por lo tanto, las componentes de velocidad están claras. Finalmente podemos definir también la presión, que es un componente adicional aquí. La presión va a cambiar evidentemente por el movimiento con la dirección z. Con esto el objetivo del problema recae en determinar esta variable.
¿no? Que básicamente es una función. Recuerden que esta es una función incógnita. Entonces, lo que queremos determinar a través del balance de cantidad de movimiento es el perfil de velocidades en la tubería. Finalmente, postulamos que deseamos determinar el perfil de velocidades del fluido dentro de la tubería, que sabemos que es una función dependiente del radio. El componente de velocidad Z es el único que existe en el problema, sin existir el componente radiales, ni en este caso angulares. La velocidad Z que depende de R básicamente es una función, y es una función incógnita. Cuando uno tiene una función que es una incógnita, necesita determinarla a través de ecuaciones diferenciales. Y eso es lo que vamos a obtener a continuación realizando el balance de cantidad de movimiento.